¿Cómo están mis queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a aprender a afrontar un problema trigonométrico, que no es nada diferente a afrontar un problema matemático cualquiera. Lo que tenemos que tomar en cuenta entonces es que no existe un procedimiento o una regla única para enfrentarnos a los problemas matemáticos. Así, por ejemplo, como cuando una persona quiere mejorar su estado físico, quiere verse mejor, ya sea para aumentar su masa muscular o simplemente para verse bien, adelgazar, o ya sea solo para sentirse mejor y contentos, o por recomendaciones del médico, no le piden a uno que realice un tipo de ejercicio único y específico. No le dice solamente vas a saltar cuerda, vas a hacer flexiones, vas a hacer abdominales o vas a trotar. O que utilice un tipo de máquina específico para hacer ejercicios. Utiliza este, utiliza aquel. No, ¿no es cierto? Sino que más bien debemos realizar varias actividades, varias acciones al mismo tiempo. Todo es un proceso. Todo se realiza paso a paso. Incluso hay que tomar en cuenta nuestra alimentación, el tipo de alimentos que ingerimos, ya que este juega un papel muy importante. Por lo tanto, lo que se debe hacer es analizar cómo es que queremos lograr nuestro objetivo. Lo mismo debemos hacer para resolver un problema matemático. Es por esto que para resolver un problema, lo que se tienen es un conjunto de recomendaciones que nos van a permitir afrontar los problemas. Veamos cuáles son estas recomendaciones. 1. Analizar. Tratar siempre de entender y comprender con cuidado y detenimiento el problema, de tal forma que lo hagamos nuestro, tratar de asumirlo como si fuera parte de nuestra vida real. Recomendación 2. Es conveniente realizar un gráfico, un esquema, mejor si es un dibujo, que nos permita
aclarar más aún lo que ya habíamos entendido con la recomendación 1. Trazar un esquema de un lado a otro lado, relacionado a nuestro ejercicio o a nuestro problema. Recomendación 3. Vamos a identificar con toda claridad las variables que intervienen en nuestro ejercicio. Me refiero a qué es lo que estamos buscando principalmente. Y esto lo vamos a encontrar en la pregunta del problema. Generalmente está ahí. ¿Qué datos adicionales más tenemos del problema? Así, por ejemplo, distancia es una variable que existe entre el punto A y B. El ángulo entre dos lados del triángulo, llamados Y y Z. El perímetro es otro dato que podemos tener de un triángulo. La altura con respecto a una cierta base del triángulo, de una torre. El precio en bolivianos de la distancia del alambre que vamos a utilizar, etc. Recomendación 4. Vamos a asignar letras a las variables que hemos identificado. Así, por ejemplo, si lo que buscamos es la distancia entre la casa y el colegio, la variable será distancia, ¿no? Con toda claridad la variable será distancia. Y vamos a utilizar el álgebra. Vamos a llamar X a esa distancia. También podríamos llamar X al ángulo entre dos lados, llamaremos P al perímetro, llamaremos H a la altura en metros de una torre, podemos llamar S al precio en bolivianos, etc. Recomendación 5. Vamos a definir cuidadosamente la fórmula, el teorema o la relación matemática que vamos a utilizar. Y es aquella que generalmente utilice todos los datos que tenemos y que nos falte solo uno. Posiblemente necesitemos realizar un camino, necesitemos utilizar varias relaciones o varias fórmulas. Entonces es conveniente hacerse una especie de esquema por dónde voy a comenzar, dónde voy a terminar. Recomendación 6. Vamos a reemplazar todos los valores que tenemos del problema en la fórmula que habíamos escogido en la recomendación anterior. Así, por ejemplo, en una ecuación cuadrática, utilizando la ecuación de segundo grado, tenemos la fórmula, tenemos la ecuación y reemplazamos en esta los valores que tenemos en la ecuación de la forma que nos muestra la fórmula. Finalmente, una vez que hayamos encontrado el resultado parcial del problema, vamos a verificar este en la ecuación planteada. Puede ser que satisfaga esta ecuación, pero no al problema. Es por esto que tenemos que analizar cuidadosamente si la respuesta satisface
al problema planteado y al problema en general en sí. Tiene que tener una respuesta lógica y coherente. Si es así, entonces recién habríamos resuelto el ejercicio. Veamos un ejemplo. Tomemos en cuenta el siguiente problema. Se desea sujetar un cable desde lo más alto de un árbol de 20 metros de altura hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados con la horizontal. La pregunta es calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 bolivianos. Bien, vamos a comprender el ejercicio, vamos a trazar una gráfica, un dibujo, que es lo más conveniente, ubicar en este las variables, vamos a ubicar las variables, como decíamos, y asignarles una letra. Y anotamos todo lo que tengamos del problema. Aquellas que vamos a buscar, les vamos a adicionar un signo de interrogación. En nuestro caso nos piden el precio del cable. Para esto primero necesitamos calcular la distancia en metros. La relación más adecuada para este caso será una función trigonométrica seno de alfa, que sabemos es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Tenemos los datos, reemplazamos en esta sencilla relación, armamos la ecuación, la resolvemos y encontramos que esa distancia es de 40 metros. De ahí entonces el precio del cable será 40 metros por los 12 bolivianos por cada metro, que equivale a 480 bolivianos. Nuestra respuesta será entonces que el precio total del cable es de 480 bolivianos y debe estar así redactada.